Ok, bueno, la clase del día de hoy es de efectos de reposo prolongado, desentrenamiento y sobreentrenamiento. Entonces vamos a ver cuáles son los efectos que tienen estas diferentes tendencias, ¿verdad? En el entrenamiento sobre el funcionamiento fisiológico normal. Entonces, empecemos. Por acá, en esta primera diapositiva, les estoy dejando la bibliografía que utilicé como referencia y en negrita tienen acá demarcado la bibliografía principal que utilicé para el desarrollo de la clase, que si bien es un libro que está ya un poco viejillo, pues es un libro que explica muchísimas cosas de fisiología del ejercicio y es difícil conseguirlas en otra literatura. Ok, entonces empecemos, muchachos. Cuando hablamos de entrenamiento, tenemos tres diferentes espectros posibles. Entonces podemos tener una persona que está desentrenada, o que tiene un entrenamiento pobre, por así decirlo, ¿verdad? No se demanda o no se exige durante un entrenamiento, pues va a tener adaptaciones fisiológicas muy pobres y todo su desarrollo o toda su capacidad, pues no va a tener un desarrollo óptimo, no va a ser ideal. Entramos en el segundo espectro. En el segundo espectro tenemos lo que es la asignación de una carga aguda. Que cuando se asigna una carga aguda durante el periodo de ejercicio, pues sí vamos a ver cambios fisiológicos, unas adaptaciones, y pues el rendimiento va a mejorar de una manera pobre, pero mejora. Ahora, dentro de lo que es adecuado está la extralimitación, que en inglés se conoce como overreaching. Entonces, en la extralimitación se alcanzan las adaptaciones fisiológicas óptimas y se mejora el rendimiento deportivo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las dos zonas en las que vamos a tener una mejora o una evolución adecuada, una progresión de la adaptación fisiológica y del rendimiento cuando se aplica una carga aguda o cuando estamos en la extralimitación? Ahora nos vamos al tercer espectro. ¿Cuál es el tercer espectro? El sobreentrenamiento. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se sobreentrena? Resulta que cuando estamos sobreentrenando, más bien caemos en malas adaptaciones fisiológicas, el rendimiento cae y se presenta lo que conocemos como el síndrome del sobreentrenamiento. Entonces, ¿qué es el síndrome del sobreentrenamiento? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso de que si uno entrena de más, tiene maladaptaciones fisiológicas? Sí, efectivamente. Entonces, este comportamiento creciente que vimos, ¿verdad? Una persona desentrenada o que entrena poco, cargas agudas, extralimitación y sobreentrenamiento, pues existe solamente una ventana en la cual vamos a ver mejoría. De ahí en fuera, por debajo de eso no vemos cambios, por encima de eso vemos cambios, pero deleterios en la función fisiológica y el desarrollo del ejercicio. Ok. Entonces ahora vamos a hablar un poco del sobreentrenamiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué definimos como sobreentrenamiento? El sobreentrenamiento es, es cuando se realiza un esfuerzo que es muchísimo mayor de lo que fisiológica y físicamente es tolerable. ¿Okay? Entonces, ¿a qué nos referimos con que sea fisiológica o físicamente tolerable? Estamos refiriéndonos a que toda esa actividad nos supera la capacidad de recuperación y adaptación. En el momento en el que no somos capaces de recuperarnos y el proceso de adaptación es insuficiente, el daño que se genera producto de la actividad física sobrepasa la compensación fisiológica. Y entonces, en ese punto, comenzamos a caer en nuestro rendimiento físico, en el rendimiento físico de nuestro atleta, y comenzamos a ver todos los efectos deleterios que vamos a ir desgranando durante la clase. Entonces, aquí a mano derecha tenemos dos gráficas. En el eje X tenemos el tiempo. En el eje Y tenemos el rendimiento.
Entonces, ¿qué es lo que esperamos suceda en una persona a quien se le aplica una extralimitación adecuada o a quien se le aplica una carga aguda de trabajo? Esperamos que conforme avanza el tiempo, su rendimiento vaya mejorando. Y vemos que esta curva tiene un componente como que si fueran olas, ¿verdad? Cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. Y va progresivamente aumentando a lo largo del tiempo. ¿Por qué cae y se levanta? Porque evidentemente tanto la aplicación de una carga aguda como la extralimitación van a generar una lesión aguda, probablemente a nivel tisular, pero como esa carga de trabajo no es mayor que la capacidad de adaptación y recuperación, pues ese músculo se recupera, se genera hipertrofia, se inducen enzimas metabólicas que favorecen el VO2 max o el rendimiento acorde con el VO2 max y por lo tanto mejora el rendimiento. Ahora, cuando hablamos de sobreentrenamiento, vemos que los procesos catabólicos superan la capacidad anabólica. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Vemos igual tiempo, rendimiento. Resulta que se da una caída en el rendimiento, pues tenemos una recuperación, pero esta es insuficiente. Nuevamente, vamos a tener una sesión sobreentrenada, ya sea por su intensidad o su duración, ¿verdad? Cae nuevamente el rendimiento, ¿verdad? Por esta lesión deleteria y vean ustedes que el periodo de recuperación es insuficiente, ya sea porque la lesión fue muy severa o porque el tiempo del entrenamiento fue demasiado extenso. Entonces, si bien hay una discreta recuperación, nuevamente no llegamos a un nivel superior al que teníamos anteriormente, cae nuevamente el rendimiento y entonces se perpetúa este comportamiento en el cual no logramos una recuperación adecuada y simplemente el rendimiento se continúa afectando de manera negativa. Ahora, ¿qué genera un efecto más deleterio sobre el rendimiento físico? La intensidad o en algunos casos velocidad del entrenamiento por encima del volumen. Entonces, si yo tengo unas sesiones de ejercicio extensas en duración, pero poco intensas, tengo menor riesgo de presentar sobreentrenamiento. Ahora bien, si yo presento tal vez menor cantidad de sesiones, pero todas mantienen un grado de intensidad superior al adecuado, el riesgo de caer en sobreentrenamiento aumenta más. Entonces, ambos factores me pueden generar sobreentrenamiento, tanto la intensidad como el volumen del ejercicio. Ahora, ¿cuál es capaz de generar una afectación mayor? Un aumento desproporcionado de la intensidad. Ahora, si yo tengo un volumen desproporcionado con una intensidad desproporcionada, pues se junta el hambre con la gana de comer, ¿verdad? Entonces, peor todavía. Pero sí se ha correlacionado más periodos sumamente intensos con periodos de sobreentrenamiento, con el síndrome de sobreentrenamiento. No sé si hasta acá hay dudas o preguntas, muchachos. Nadie. ¿Todo claro? No, profe. Ok. Ok. Entonces, cuando hablamos del síndrome de sobreentrenamiento, ¿qué manifestaciones clínicas podríamos observar? Pues evidentemente una disminución del rendimiento físico. ¿A costa de qué? Disminuye la fuerza muscular, vamos a tener una disminución de la coordinación y una menor capacidad de alcanzar el esfuerzo máximo. Se ha visto que se asocia con una disminución en el peso. ¿Por qué? Porque tenemos afectación de la masa muscular. Entonces se ve deterioro de la masa muscular y eso correlaciona con la pérdida del peso. Además de que evidentemente si el gasto calórico supera la ingesta, no estamos teniendo una ingesta adecuada, pues también vamos a tener una pérdida del componente graso. Entonces, si bien tener pérdida del componente graso es adecuado, ¿verdad? Disminuir el porcentaje de grasa corporal, pues
Disminuirlo concomitantemente con masa muscular no es lo indicado, menos en atletas de alto rendimiento. Se asocia con trastornos del sueño, sobre todo hiperfatigabilidad. Hay irritabilidad, inquietud, excitabilidad y ansiedad. Entonces son personas que muchas veces se asocia su síndrome de sobreentrenamiento, o en los casos en los que se ha descrito con mayor frecuencia en la literatura es en atletas de alto rendimiento, sobre todo cuando están expuestos a ambientes altamente competitivos. Entonces, se describe que hay todo un ambiente cognitivo e intelectual concomitante que colabora con todo este proceso del sobreentrenamiento. Tengo una pregunta aquí en el chat, dice: profe, yo he escuchado un aumento de peso por aumento de cortisol en el sobreentrenamiento en alto rendimiento. ¿Es falso? No, no es falso. Ahorita vamos a ver que existen 2 espectros descritos para el síndrome del sobreentrenamiento. Ahora bien, ¿con cuál de ambos nos orientamos más? Ya vamos a ver que el sistema nervioso autónomo, se ha descrito aumento de actividad del sistema nervioso autónomo, ya sea de la rama simpática o parasimpática. Cuando tenemos un aumento de la actividad de la rama simpática, se favorecen los procesos catabólicos. Entonces, en esos casos, cuando tenemos un aumento de los procesos catabólicos, se favorece la pérdida de peso. En otros casos, se ha visto que aumenta la actividad parasimpática. Entonces, tienen efectos completamente contrarios. Entonces, si bien se ha descrito que la mayoría de los casos pueden cursar con una pérdida de peso, sí, perfectamente sí puede haber un aumento del peso asociado al síndrome de sobreentrenamiento. Entonces, como en todo, pues no todo siempre es blanco y negro. Entonces ya vamos a ver que pues las presentaciones clínicas varían un poco dependiendo de cuál sea el espectro fisiológico que predomina en el caso específico. Dice: trastornos del sueño, pues ya les comenté, todo el trastorno psíquico cognitivo asociado con el síndrome de sobreentrenamiento, que muchas veces se asocia con la presión, ¿verdad? Como les decía, en atletas de alto rendimiento, la presión de alcanzar un título muchísimas veces colabora, ¿verdad? Con todo este estrés y con la liberación de cortisol, que ya vamos a ver cómo se modifica durante el síndrome de sobreentrenamiento. Pérdida de motivación, falta de concentración y depresión. Todos ellos igual, ¿verdad? Colaboran con las manifestaciones psíquicas y clínicas asociados al control autonómico. Ok. Entonces, vamos a categorizar un poco, ¿verdad? Y diferenciar un poco la extralimitación del sobreentrenamiento. Entonces, ¿se acuerdan que les mencioné, verdad? Que los elementos que generaban un desarrollo positivo eran la aplicación de una carga aguda y la extralimitación. Ahora bien, tenemos una extralimitación funcional y una extralimitación no funcional. La extralimitación funcional se caracteriza porque tiene una duración de días a semanas. Entonces, se aumenta el periodo de entrenamiento durante una duración corta. Esa intensidad se aumenta durante una duración corta y entonces obtenemos resultados positivos o adaptaciones fisiológicas positivas. Ahora, ¿cuándo esa extralimitación se vuelve nociva? La extralimitación se vuelve nociva cuando tiene una duración prolongada. Entonces, hablar de una extralimitación de meses, por ejemplo, nos empuja directamente al sobreentrenamiento. Entonces, hay que tener una distinción o a tener una claridad adecuada en cuanto a cuál proceso estamos induciendo en las personas que están a nuestro cargo con las rutinas de ejercicio o la terapia que nosotros estemos implementando, ¿verdad? Entonces, creer que estamos aplicando una extralimitación fisiológicamente adecuada puede que no sea cierto si no sabemos prescribir adecuadamente la duración de ese entrenamiento particular. Y como les decía, ¿verdad? Esa extralimitación no funcional de alta duración nos empuja al sobreentrenamiento, que es cuando ya vemos todos estos síntomas maladaptativos, ¿verdad? Tanto físicos como psicológicos, y pues ya esto ya tiene una duración de meses.
Entonces, el primer paso previo a un sobreentrenamiento es la extralimitación no funcional, y ya cuando caemos en el sobreentrenamiento ya estamos hablando de un proceso que trae una cronicidad mayor. No sé si hasta ahora hay dudas o preguntas. No, profe. Ok, seguimos, chiquillos. Entonces, como les comentaba anteriormente, pues se ha visto que el sobreentrenamiento puede tener efectos distintos sobre el sistema nervioso autónomo. En algunos casos se ha descrito que aumenta la actividad del sistema simpático, en otros se ha descrito aumento de la actividad del sistema parasimpático. ¿Qué es lo más característico? Y lo que se describe en la mayoría de la literatura, el aumento del efecto simpático. Entonces, pues ustedes ya saben que producto del aumento de la actividad simpática, pues tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial. Se favorecen los procesos catabólicos y eso nos genera que el ritmo metabólico basal tienda a aumentar. Entonces, esa tasa metabólica en reposo es mayor. Por lo tanto, si tenemos una mayor tasa metabólica, producto de ese efecto simpático, tenemos una pérdida de la masa corporal y en algunos casos se ha descrito pérdida del apetito. Trastornos del sueño e inestabilidad emocional asociados con esa descarga adrenérgica, ¿verdad? Entonces, si tenemos sistema simpático aumentado, es como si estuviésemos en una condición de alerta o de huida, ¿verdad? Constante, y eso es lo que se asocia pues con el insomnio y la ansiedad, que cuando hablamos de inestabilidad emocional se habla de un estado de ansiedad concomitante. Entonces, personas que se sienten, están en reposo, están taquicárdicas, están inquietas, y esto es como uno de los efectos asociados a esta rama. Ahora bien, en otros casos se ha descrito que aumenta actividad parasimpática y cuáles son los efectos físicos de este otro espectro del síndrome. Se describe un rápido inicio de la fatiga, pues como ustedes saben, si estamos con un efecto parasimpático, pues tiende a disminuir la frecuencia cardíaca, tiende a disminuir la presión arterial y producto de este aumento del tono parasimpático podemos ver una rápida recuperación de la frecuencia cardíaca post ejercicio. En toda la literatura, chiquillos, ustedes se fijan, la mayoría de esquemas siempre describen el efecto simpático, pero creo que es pertinente también mencionarles que se ha descrito el aumento de la actividad del sistema parasimpático para que ustedes vean que pues no todo es blanco y gris y que no hay una única presentación clínica para el sobreentrenamiento. Ok. ¿Cómo se modifica la respuesta hormonal durante el sobreentrenamiento? Entonces, acá en este gráfico que vemos por acá, chiquillos, en el eje X tenemos los días de entrenamiento, en el eje Y tenemos el porcentaje de cambio. ¿De qué estamos viendo el porcentaje de cambio? Estamos viendo el porcentaje de cambio en hormonas. Entonces, la línea roja es el cortisol. Vean que cuando estamos en un periodo de sobreentrenamiento, aumenta la liberación de cortisol de manera importantísima. ¿Qué pasa con la tiroxina y con la testosterona? Más bien tienden a caer. ¿Ok? Entonces, el cortisol es una hormona catabólica por excelencia. Entonces, favorece todo lo que es la degradación o los procesos catabólicos que ustedes bien saben, ¿verdad? Que es todos los procesos degenerativos. Ahora bien, el cortisol, en términos generales, por ejemplo, con grasa se ha descrito que cortisol tiene una acción diferenciada de manera tisular dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo el efecto del cortisol, por ejemplo, sobre grasa visceral, que el ejemplo que vemos en cortisol, por ejemplo, sobre grasa periférica. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de cortisol, nosotros tendemos a ver un proceso lipolítico, sobre todo en periferia, pero se favorece discretamente lipogénesis en grasa visceral. Entonces, cortisol tiene un efecto un poco ambivalente en cuanto al manejo de grasas, dependiendo del tipo de grasa y su localización. Ahora bien, ¿por qué esto sucede, muchachos? No está claro.
Sí, hay artículos que lo describen claramente, incluso si ustedes tienen personas con algo que se llama síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando ustedes tienen una liberación excesiva de cortisol. Esas personas parecen, les dicen, la forma de la carita se le dice forma de carita en luna llena, ¿verdad? Porque tienen un aumento importante, ¿verdad? Del volumen a nivel de cachetitos, ¿verdad? Entonces se ve como una luna llena y aumenta grasa visceral de manera importante, pero si ustedes ven extremidades completamente atróficas, ¿verdad? Eso es el extremo de la acción del cortisol. Ahí nos estamos yendo a lo más patológico de lo patológico cuando se trata de exceso de cortisol. Entonces, pues sí, está descrito ese efecto ambivalente, pero en términos generales, el resto de procesos, no solamente el proceso asociado a lípidos, sino cuando hablamos de proteínas, cuando hablamos de glucosa, sí nos favorece el catabolismo. Entonces, de manera neta, ¿qué está pasando con el gasto energético? Pues aumenta. Y esto es lo que nos genera, pues no solamente el aumento en la tasa metabólica, sino que también nos genera la pérdida de peso. Y vean ustedes que la testosterona se ha descrito que tiene un efecto anabólico importante. Entonces, la testosterona es uno de los principales responsables, por ejemplo, en el caso de los hombres, de colaborar con que ellos tengan una masa magra mayor. Si ustedes se fijan, ya tuvieron la clase de recursos ergogénicos. Sí, profe. ¿Vieron el efecto de la testosterona como recurso ergogénico utilizado ilegalmente o no? Sí, creo que sí lo vimos, lo mencionó el profe. Entonces, chiquillos, ¿por qué la gente se inyecta testosterona cuando quieren desarrollar masa muscular? Precisamente por su efecto anabólico sobre el tejido muscular propiamente dicho. ¿Qué pasa si cae testosterona? Perdemos ese efecto anabólico por completo. Y esto es lo que favorece que haya una pérdida de masa muscular. Ahora bien, en las personas que tienen sobreentrenamiento se ha visto que aumentan las concentraciones de urea plasmática y esto correlaciona de manera directa con el aumento del catabolismo proteico y pues este catabolismo proteico es lo que nos genera la pérdida de masa muscular y de manera neta corporal. Ok. Ahora, sí, dígame. Entonces, en el gráfico pasado, esos aumentos de cortisol, donde teníamos que, o sea, lo que favorece el cortisol, eso estamos hablando durante el ejercicio y no durante una condición patológica, ¿verdad? No, aquí estamos hablando durante el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento, ok. Ajá. Todo eso que este Ah, gráfico que estamos viendo aquí es siempre en el contexto de sobreentrenamiento. ok. Ahora, cuando nosotros vamos a ver acá el contraste entre la respuesta fisiológica adecuada y el sobreentrenamiento sobre el sistema inmune. Entonces, muchachos, veamos esta gráfica que tengo por acá. En el eje X tenemos la dosis de ejercicio. Entonces, inicialmente tenemos una persona sedentaria, luego tenemos una persona que realiza ejercicio moderado y si seguimos desplazándonos a la derecha en el eje X, tenemos una persona con sobreentrenamiento. ¿Okay? En el eje Y estamos viendo la línea o nos describen el porcentaje de cambio a partir de una persona sedentaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en este caso vemos la función inmune en celeste? Es esta línea que se despliega en celeste es la función inmune. Y en la línea roja es la susceptibilidad a las enfermedades. Entonces, veamos, partimos de una persona sedentaria que comienza a realizar ejercicio moderado. La función del sistema inmune aumenta, mejora, y la susceptibilidad a las enfermedades tiende a disminuir. Entonces, este es el ejemplo de una adaptación fisiológica adecuada producto del ejercicio. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros sobreentrenamos? Pues continúa aumentando la intensidad del ejercicio. ¿Qué pasa con la función del sistema inmune? Se nos cae en picada. ¿Qué pasa con la susceptibilidad a enfermarse? Se nos va para el cielo, ¿verdad? Se dispara aquello y aumenta montononones. ¿Por qué se da este cambio en la respuesta del sistema inmune? Importantísimo en esta regulación de la respuesta inmune es el cortisol, damas y caballeros. ¿Qué efecto tiene el cortisol? El cortisol afecta las líneas celulares de linfocitos, que son jugadores cruciales en la respuesta inmune, y disminuye también la producción de anticuerpos. Entonces, es por este motivo que ustedes ven cómo respuesta inmune cae y cómo la susceptibilidad a enfermedades aumenta. Entonces, ¿cómo ese sobreentrenamiento nos modula la respuesta inmune? Pues tenemos los estresores. ¿Cuáles son los estresores? Todos los traumatismos a nivel de músculo esquelético, de hueso, de articulaciones. Y todos estos estresores generan toda una señalización química que, actuando a nivel de hipotálamo, nos favorece no solamente la actividad del sistema simpático, principalmente, sino de que también nos favorece la liberación de adrenocorticotropina por parte de la hipófisis anterior. La adrenocorticotropina actúa sobre las glándulas adrenales. En las glándulas adrenales vamos a tener la producción a nivel medular de norepinefrina y epinefrina, y ustedes saben que si hablamos de nervios simpáticos, los neurotransmisores por excelencia van a ser norepinefrina y epinefrina. En glándulas adrenales no solamente tenemos la producción a nivel medular de las catecolaminas, sino que a nivel cortical vamos a tener la producción de glucocorticoides, entre ellos el cortisol. Entonces, el aumento de catecolaminas y de cortisol, todo viene a regular la respuesta inmune a nivel celular, actuando sobre linfocitos. Entonces, tienden a disminuir linfocitos y toda la respuesta inmune que ellos modulan se viene al piso. ¿Okay? Y es por esto que vemos la respuesta inmune que les describí aquí a mano derecha. Ahora, si ustedes se fijan, estas células inmunes producen citoquinas que retroalimentan hipotálamo y esto se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? No sé si hay dudas o preguntas, chicos. No, profe. Ok. Entonces, hasta ahora, muchachos, ¿qué pasa con sistema nervioso autónomo durante el sobreentrenamiento? ¿Alguien? ¿Alguno? Sí, ¿Se profe, vamos a activa? tener dos respuestas. Ajá, se activa, pueden haber dos respuestas. ¿Cuáles respuestas podemos ver? Vamos a tener una actividad, un aumento en la actividad del sistema simpático, entonces se provoca automáticamente la frecuencia cardíaca y todo eso. Ok, muy bien. Entonces podemos tener actividad del sistema simpático. Procesos ¿Qué más podemos ver? catabólicos. Sí. ¿Puede aumentar sistema parasimpático en algunos casos? Sí. Ok, entonces chiquillos, ¿qué pasa con la respuesta del sistema inmune en el sobreentrenamiento? ¿Mejora la inmunidad o empeora la inmunidad? Empeora. Empeora, ok. ¿El riesgo de enfermarnos durante un periodo de sobreentrenamiento es mayor o menor? Mayor. Es mayor, ok. ¿Cuál hormona tiende a aumentar durante el periodo de sobreentrenamiento? El cortisol. Cortisol, excelente. ¿Qué hormona con efecto anabólico tiende a disminuir durante el periodo del sobreentrenamiento? La testosterona. Testosterona, excelente. Entonces ahí vamos clarísimos con los principales cambios. Profe, Dígame.
Es que es una pregunta un poco tonta, pero digamos, ¿qué pasa si hay una resección? O sea, digamos, ¿qué pasa si quitan, por ejemplo, la glándula adrenal, por ejemplo, en un caso de Cushing? ¿Qué pasaría con la producción de cortisol? Bueno, nos morimos. Si quitamos la glándula adrenal, nos morimos, porque no solamente se producen a nivel de la glándula adrenal los glucocorticoides, sino que también se producen los mineralocorticoides como la aldosterona, que juegan un papel crucial en toda la regulación del volumen, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la aldosterona favorecía la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, pero que de manera neta, cuando estamos en una condición de disminución del volumen circulante efectivo, pues favorece la rehidratación. Entonces perderíamos todo ese efecto de regulación de volumen dado por la aldosterona, lo perderíamos. Entonces nuestra capacidad de regular volumen se iría al piso. Entonces por ese lado ya pues nuestra complicación sistémica sería importante. Perderíamos todo el efecto medular que produce las catecolaminas y pues toda la regulación del sistema simpático mediante la respuesta adrenérgica se perdería también. Y no solamente tenemos producción de glucocorticoides, de mineralocorticoides, sino que también tenemos producción, por ejemplo, de algunas hormonas sexuales a nivel de glándulas adrenales. En pocas cantidades, pero sí. Y todo el componente enzimático que aporta la glándula adrenal lo perderíamos. Entonces, esa persona, si bien ya no se nos va a morir de Cushing, se nos muere porque pierde todo el resto de la regulación. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que determinar cuando una persona tiene Cushing es qué es lo que está generando esa alteración, cómo farmacológicamente lo podemos tratar de manera que logremos la inhibición específica de un tejido, pero no la remoción completa de la glándula, porque si no, nos echamos a la persona. Ok, profe. Ok, entonces acá, chiquillos, como una pequeña integración, ¿verdad? Los mecanismos que hemos visto hasta ahora. Tenemos el eje simpático adrenal y por aquí tenemos el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, donde, como les dije, ¿verdad? Si se nos favorece la liberación de adrenocorticotropina a nivel de la hipófisis, se nos aumenta la liberación de cortisol a nivel adrenal, y eso pues nos inhibe la respuesta inmune, favorece la inflamación, y esto es lo que nos favorece la redistribución o la movilización de los recursos energéticos y que tengamos una modulación de la respuesta cardiovascular. También tenemos por acá, ¿verdad? La respuesta simpática, aumenta la respuesta simpática, aumenta la producción de epinefrina, y esto es lo que favorece la respuesta cardiovascular aumentada, que se ha descrito en la mayoría de los casos cuando vemos un aumento del efecto simpático. ¿Okay? Entonces, esos son como los dos grandes ejes, así de manera a grandes rasgos, que se han descrito de mejor manera en lo que es el síndrome de sobreentrenamiento. Ahora, ¿cuáles son los marcadores fisiológicos del sobreentrenamiento? Frecuencia cardíaca en reposo y máxima pueden tanto disminuir como aumentar, dependiendo de si vemos prevalencia del efecto simpático o parasimpático. La tasa metabólica basal, pues generalmente tiende a aumentar, la excitabilidad nerviosa tiende a aumentar, y pues lo más esperado o lo que está más descrito es que aumenta la respuesta nerviosa simpática. En frecuencia cardíaca, vean ustedes, chiquillos, ¿qué es lo que ustedes esperan que suceda en una persona que entrena? ¿Ustedes qué creen que pasa con la frecuencia cardíaca? Ustedes tienen una persona desentrenada y una persona súper entrenada, un deportista de élite. ¿Ustedes quién creen que va a tener una mayor frecuencia cardíaca en reposo? La desentrenada. La desentrenada, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa persona entrenada ya pasó todo el proceso de adaptabilidad, ese miocardio tiene una mayor fuerza de contracción, está muchísimo mejor adaptado y por lo tanto, con una menor frecuencia cardíaca, pues el gasto cardíaco de esa persona
puede ser incluso mejor que el de una persona desentrenada. Entonces, vean ustedes, acá tenemos en el eje X tiempo. En el eje Y tenemos la frecuencia cardíaca. Acá están demarcando la modificación que vemos en las variables, la están demarcando como el periodo en el que una persona corrió, ¿verdad? Una persona desentrenada es la que tiene la mayor frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Resulta que ponemos a esa persona desentrenada, ¿verdad? La entrenamos, esa persona se vuelve un atleta de élite. La frecuencia cardíaca durante el ejercicio tiende a disminuir. Ahora, ¿qué es lo que se ha descrito comúnmente que sucede con la frecuencia cardíaca en una persona sobreentrenada? Vean ustedes que más bien se nos desplaza esa frecuencia cardíaca nuevamente hacia arriba. ¿Ok? Entonces, pues en términos generales, prevalece este efecto simpático que les he comentado, ¿verdad? Y sí vemos más bien un aumento de la frecuencia cardíaca en las personas con sobreentrenamiento. Ahora, ¿qué sucede con el VO2 submáximo? Vamos a analizar nuevamente, muchachos, un gráfico primero. Entonces, acá tenemos en el eje Y el VO2 max, ¿verdad? Y en el eje X vamos a tener dos periodos de una temporada. Al comienzo de la temporada y al final de la temporada. ¿Okay? Este estudio se hizo en corredores, ¿verdad? Entonces vamos a analizar qué pasa. Resulta que al comienzo de la temporada y al final de la temporada, esos corredores tenían un VO2 máximo exactamente igual, que lo hemos representado con estas columnas como color verde. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó con el VO2 submáximo? ¿Ok? Que es, va la redundancia, ¿verdad? No es el máximo. ¿Qué pasa con ese submáximo? Al comienzo de la temporada teníamos un VO2 max, un VO2 submax de 70%. Pero al final de la temporada estamos en un 80%. Entonces, al final de la temporada, el requerimiento de oxígeno que tenían esos corredores era mayor que el que tenían al inicio de la temporada. ¿Por qué? ¿Por qué se da este cambio en el consumo de oxígeno? Porque el consumo de oxígeno aumenta cerca del final de la temporada. Y vean ustedes que a los finales de la temporada los tiempos aumentan también. A comienzos estábamos en un 30-53, al final de la temporada vamos por 32-10. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el consumo de oxígeno? ¿Por qué a finales de la temporada aumenta el tiempo? Resulta que cuando entramos en un periodo de sobreentrenamiento, ¿qué sucede con la técnica de una persona? Una persona que está fatigada, que está sobreentrenada, que la intensidad y el volumen de ese entrenamiento ha aumentado y se ha mantenido alto durante un periodo prolongado. Esa persona pierde técnica, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque está cansada. Entonces, esa pérdida de técnica requiere un mayor consumo de oxígeno y la pérdida de técnica deteriora los tiempos que esa persona pueda lograr durante su entrenamiento. Entonces, de manera neta, porque esa persona está cansada, reduce la eficacia de su rendimiento. Si esa persona no estuviera cansada, hubiera tenido un reposo adecuado, hubiera tenido entrenamientos con intensidad y frecuencia adecuados, esa persona puede mantener una técnica adecuada y por lo tanto no se pierde, no hay un consumo de oxígeno innecesario en movimientos no adecuados de la técnica al realizar, por ejemplo, en este caso, el correr. Lo mismo sucede en nadar. Ustedes saben que cuando se nada hay una técnica adecuada para realizar un nado específico. Si esa persona no realiza la técnica adecuada, hasta su movimiento dentro del agua se ve afectado. ¿Por qué? Porque puede imponer resistencia. Entonces, si se impone una mayor resistencia, la fuerza que se debe realizar a la hora de superar, por ejemplo, la fricción o la movilidad dentro del agua es mayor y por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno.
Entonces, si bien vemos que el V2 max no se vio afectado, el V2 submáximo sí se ve afectado. Y eso ya nos está traduciendo una afectación del rendimiento de ese atleta. No sé si hay dudas o preguntas hasta acá. ¿Queda eso claro? Terminó, profe. Ok. Ahora, ¿cuáles son marcadores hematológicos del sobreentrenamiento? Pues aquí no hay cómo perderse, chiquillos, todo se ve en el piso. Hematocrito, hemoglobina, leucocitos, que son glóbulos blancos, electrolitos, glucosa, ácidos grasos, lactato plasmático, todo se nos viene abajo. Entonces, si ustedes pudieran ver el hemograma de un atleta con un entrenamiento adecuado y uno sobreentrenado, hematológicamente, el atleta entrenado de manera adecuada va a tener valores óptimos comparado al atleta sobreentrenado. ¿Qué pasa con enzimas en sangre? Van a aumentar la creatinfosfoquinasa, la lactato deshidrogenasa y la transaminasa glutamico-oxalacética. Todo aumenta. ¿Por qué todo aumenta, damas y caballeros? Porque aumenta la CPK. La CPK es lo que nosotros clínicamente, o es el marcador por excelencia de que estamos teniendo un proceso de rhabdomiólisis, por ejemplo. Y pues, ¿qué pasa si tenemos rhabdomiólisis? Damas y caballeros, aumenta el riesgo de lesión renal, estamos viendo pérdida de la masa muscular, pues evidentemente vamos a tener toda una respuesta proinflamatoria. Y vean ustedes que una persona sobreentrenada, todas estas enzimas tienden a aumentar de 2 a 10 veces por encima de lo que vemos en una persona con un entrenamiento adecuado. Entonces, básicamente, ¿esto qué nos indica? Que esta persona se está volando el músculo. Esta persona está teniendo daño de ese tejido muscular importantísimo producto de su sobreentrenamiento. Entonces, puede ser que sea un aumento discreto y que esto no nos vaya a generar una lesión renal, pero indudablemente si esto se sostiene, podemos terminar con una lesión renal aguda, ¿verdad? Como lo habíamos visto en la clase de función renal y ejercicio. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le podemos brindar a una persona sobreentrenada? ¿Ustedes qué opinan? Un reposo absoluto. Es correcto, damas y caballeros. Una persona sobreentrenada, lo mejor que puede hacer es tener reposo absoluto. Y hay que tener, muchachos, el temple adecuado y la decisión adecuada para decirle a un atleta de alto rendimiento, usted ya no puede hacer nada. Porque, ¿qué es lo que la respuesta que normalmente vemos? ¿Cómo? Yo no voy a hacer nada, voy a perder condición. No, damas y caballeros, esa persona lo mejor que puede hacer es tener reposo absoluto, porque precisamente es ese reposo el que va a reinstaurar la capacidad de esa persona de mejorar su rendimiento físico. En algunos casos también se ha descrito un entrenamiento de baja intensidad, sobre todo pensando en que no vayamos a tener una desadaptación al ejercicio abrupta. Pero esto es cuestionable porque precisamente, por ejemplo, en periodos de sobreentrenamiento estamos viendo que el daño a nivel muscular es importante. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lograr que haya una cicatrización, una sanación de ese tejido que disminuya la respuesta inflamatoria y después, pues que se reinstaure nuevamente un régimen de ejercicio adecuado. Entonces, en la reinstauración, ¿qué es lo que se ha propuesto? Que se tiene que desarrollar un entrenamiento cíclico, que se inicie con un entrenamiento fácil, moderado, posteriormente se aumente la intensidad de un entrenamiento duro y que nuevamente se reincorpore un entrenamiento fácil. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir que en ese proceso de readaptación y reinserción en el ejercicio posterior a un periodo de sobreentrenamiento, demos un periodo adecuado de descanso y recuperación a ese tejido que estaba vulnerable.
Profe, ¿sabe cuánto tiempo debería tardar ese reposo absoluto? Pues es muy caso dependiente, dependiendo de cuál sea la magnitud de la lesión generada por el sobreentrenamiento. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, si tenemos valores de CPK plasmáticos muy aumentados, sugestivos de que estamos teniendo una reabdomiólisis importante, si usted tiene un atleta que le ha perdido varios kilos, producto de pérdida de masa muscular, si estamos viendo infecciones reincidentes, pues, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Esperar que mejoren valores plasmáticos de CPK, que eso nos traduce que se detuvo el proceso de rhabdomiólisis. Deberíamos esperar que mejoren valores en hemograma, entonces que se normalice un poco de hematocrito. Deberíamos brindar una terapia, dado que en el sobreentrenamiento hay un componente psicológico muy importante, también se debería acompañar con una terapia de tratamiento de apoyo psicológico, ¿verdad? Que nos permita que el atleta no caiga nuevamente en este ciclo de sobreentrenamiento a corto plazo, sino de que tenemos que ver al atleta como una persona integral, a esa persona como un ser integral, ¿verdad? Que no solamente su rendimiento físico es importante, sino de que esa persona tenga el autocontrol y tenga que se desarrolle